¿Qué tal a todos, familia? Espero que disfruten mucho el video y solamente para decirles que es una recopilación de todos los videos que ya hemos sacado o teorías que han visto aquí en el canal de Bob Esponja, juntándolos en una para las personas que no hayan visto los videos. Entonces espero que lo disfruten. Hace un tiempo salió una teoría bastante curiosa sobre Bob Esponja, en la cual se explica que ellos viven en un lugar en el que se experimentaba con bombas nucleares, llamándose Fondo de Bikini, y que por eso mismo los personajes podían hablar, tenían ojos y piernas también, así contando también a los peces. Esta teoría nunca fue muy relevante hasta que llegó este capítulo, en el cual podemos observar cómo sale una bola radioactiva, la cual los que están en contacto con ella los regresa a su naturaleza original. Como los peces les quita sus ojos y bocas humanas y se convierten en simples peces comunes y corrientes, y pasando con el resto de personajes. Así que esta teoría fue totalmente confirmada con este capítulo, dado por el mismo Nickelodeon. Uno de los capítulos más perturbadores de Bob Esponja, pues en una de las primeras temporadas de esta serie animada se nos presentaría el capítulo titulado como Noche de Brujas, capítulo el cual básicamente nos comentaría cómo Bob Esponja, al tener un disfraz tan malo, no sería nada aterrador, este mismo siendo burla de los niños que se acercaban a pedir dulce o truco. Pero mediante va transcurriendo el episodio, se nos mostraría cómo Bob Esponja le dice a Patricio que le ayude con su disfraz, para después ir a asustar a las personas que estaban dentro del crustáceo cascarudo. Todo saldría bien hasta que este mismo comete un error y cae, así siendo de nuevo burla de estas personas. Pero casi al finalizar del episodio se nos muestra cómo Bob Esponja, al quitarse el disfraz, solo podríamos observar su esqueleto y su cerebro, ya que Patricio Estrella le había arrancado toda la piel a Bob Esponja. Sin duda alguna, algo que no sería nada apto para niños. Patricio siempre fue un asesino, pues como lo vemos en uno de los capítulos de Bob Esponja, capítulo en el cual se nos muestra que la roca de Patricio realmente era una tortuga. Pero en una imagen oficial de Nickelodeon se podría mostrar que entre las cosas que están enterradas en la arena se encuentran dos cadáveres de peces, y esto fácilmente se podría ocultar con el pretexto de que tal vez esos cadáveres llevan ahí desde hace mucho tiempo, inclusive desde que antes Patricio adquiriera la casa. Pero si observamos la imagen con detenimiento, podemos observar, usando la lógica, que los cadáveres fueron enterrados desde adentro de la casa. Esto queriéndonos dar a entender que realmente sí fue Patricio quien los enterró, ya que fue el único propietario de esa casa y tuvo que meter los cadáveres dentro de ella para poder enterrarlos. Realmente Bob Esponja suele ser bastante oscura. No olvides seguirme para más historias como esta. ¿Qué pasó realmente con la madre de Perlita? Pues como ya lo hemos visto en la serie de Bob Esponja, Don Cangrejo tiene una hija, la cual es una ballena, y esto no tendría ningún tipo de sentido, lo cual podría dejarse pasar al ser una caricatura para niños, esto haciendo que la serie no tenga lógica, ya que como lo hemos visto en varios episodios, como por ejemplo los personajes ahogándose en el agua cuando realmente ellos están debajo del mar, o prendiendo una fogata cuando ellos están debajo del agua. Pero la pregunta de quién sería la madre de Perlita sí tiene una respuesta, ya que como lo hemos visto en Bob Esponja, cuando se muestra la familia de alguno de los personajes, suelen ser de la misma especie, y esta teoría menciona que Don Cangrejo encontró a Perlita, y esta sería adoptada, debido a que su padre de Perlita mató a su madre en una explosión de ira, y Don Cangrejo, al ser muy buen amigo de la madre de Perlita, decide cuidar a Perlita, e inclusive en la misma serie se nos muestra al padre de Perlita, en un capítulo en el cual Plantón está en la cárcel, así esto confirmándonos la teoría. No olvides seguirme para más historias como esta. El mayor secreto detrás de Bob Esponja. Pues como lo vemos a lo largo de la serie animada de Bob Esponja, esta misma caricatura nos ha dado mucho de qué hablar, pero este mismo personaje tendría un fetiche bastante raro, el cual es que siente atracción por las mujeres muy adultas, y esto se puede notar en distintas ocasiones, como por ejemplo en el episodio titulado Don Cangrejo se siente joven. Podemos ver que al final del episodio estos se meten a una casa a robar ropa íntima de mujeres, para después enterarse que la ropa pertenecía a la madre de Don Cangrejo, y Bob Esponja y Patricio habían dicho que iban ahí todo el tiempo, por lo cual estos dos estaban conscientes que era la casa de la madre de Don Cangrejo, ya que estos solo se muestran apenados y no tratan de arreglar diciendo alguna otra tontería. Y lo que terminaría por confirmar esta teoría es que en el capítulo donde Bob y Patricio venden chocolate, estos al final del episodio invitan a una cita a una anciana y su madre, así rentando el restaurante completo para que nadie se enterara de su fetiche. No olvides seguirme para más historias como esta. El inquietante secreto oculto detrás de Bob Esponja. Pues como ya lo hemos visto en la mayoría de todos sus capítulos en la serie, este posee una actitud bastante infantil, pero en uno de los capítulos en específico podemos notar que este es adicto a la pornografía, y si observamos la escena más a detalle podemos darnos cuenta que este no se nota nervioso, tal como si ya hubiera sido una costumbre ver ese programa. Tal vez todo este tiempo solamente se la pasó fingiendo para ocultar su extraña adicción, y esto no se termina aquí, ya que si él hubiera estado viendo a dos esponjas hubiera sido más discreto, pero al ver una anémona se nos da a entender que sería no por de otro tipo, y sabes a qué me refiero. No olvides suscribirte para más contenido como este.
Patricio siempre fue el villano, ya que como lo vemos dentro de la serie de Bob Esponja, este se nos mostraría como el mejor amigo de Bob. Sin embargo, si observamos detenidamente en distintos capítulos de la serie, como por ejemplo en el episodio donde Patricio quiere ganar un premio, este imita cada movimiento que Bob hace, inclusive no importarle hacerse daño en el intento, mostrando una clara envidia de él hacia Bob. O también en el episodio donde Gary quería quedarse con Patricio, gracias a una galleta escondida en el bolsillo de su pantalón, se puede mostrar cómo Bob dentro del capítulo se sentía destrozado por el abandono de Gary con Patricio, y este no demostraría ninguna pizca de empatía hacia Bob. Y si Gary siempre se hubiera quedado con Patricio, a este no le hubiera importado el malestar de su amigo, incluso comportándose modesto ante la situación, esto dándonos a entender que Patricio siempre odió a Bob Esponja. No olvides seguirme para más historias como esta. De la serie animada de Bob Esponja se nos mostrarían distintos capítulos bastante perturbadores, o también distintos detalles que estarían muy bien ocultos. Pero en el capítulo titulado La Maldición se nos mostraría un buzo, el cual vigilaba todo el tiempo fondo de bikini. Esto mismo siendo confirmado al escuchar que este mismo personaje sería el narrador de la serie, que apareció desde el primer capítulo de Bob Esponja. Y esto no terminaría aquí, pues si vemos que Arenita ya conocía al buzo. Y esta teoría nos comenta que tanto como el buzo y Arenita vigilarían fondo de bikini, y Arenita solo fingiría ser amigo de Bob Esponja para poder observarlos de cerca. Pues si lo recordamos, hace tiempo salió una teoría sobre que los personajes de fondo de bikini eran experimentos y que realmente el buzo era dueño de Arenita, estos mismos estando en este lugar para observar a las criaturas de fondo de bikini, debido a que sería experimento de ellos, y estos mismos estarían presentes desde el inicio de la serie. A lo largo de la serie animada de Bob Esponja se nos mostrarían distintos capítulos bastante extraños, pero en el capítulo titulado Esponja Z, básicamente el capítulo nos mostraría cómo Bob Esponja, al ser una atracción para las medusas, trataría de huir de ellas, asimismo llegando a una cueva y creando versiones enormes de él mismo, para después mostrarnos cómo Bob Esponja, al estar tan asustado, pasaría años encerrado, y al momento en el que saldría, todos ya estarían muertos, y la mayor parte de fondo de bikini estaría enterrada en la arena, así quedándose completamente solo. Y esta teoría nos comenta que los capítulos que salieron después de fueron aún más extraños de lo normal, haciendo como si la serie fuera aún más loca. Y esto se debería a que en el capítulo de Esponja Z sería el final de Bob Esponja, un final en el cual se queda completamente solo y comienza a alucinar más aventuras junto a sus amigos, y todo lo que hemos visto en los capítulos más recientes sería la imaginación de Bob Esponja. La vez que Bob Esponja fue un asesino, pues como ya lo sabemos alrededor de toda la serie animada de Bob Esponja, esta contaría con capítulos bastante inquietantes, ya que como lo vemos en el capítulo titulado El Inspector, en este capítulo básicamente trataría de Don Cangrejo yéndole a avisar a Bob Esponja que un prestigioso inspector visitaría el crustáceo cascarudo, a lo que con la llegada del inspector, Bob Esponja se pondría sumamente nervioso, para después ver en las noticias que un prófugo de la prisión se encontraba en fondo de bikini, y muy recurrentemente se hacía pasar por inspector y prepararle una cangreburger repulsiva, para después por accidente al inspector perder la vida por unos instantes, y después enterarse que no era el impostor, así durante todo el capítulo tratando de esconder el cadáver y mostrarnos una escena de un Bob Esponja muy traumado, para después finalizar el chiste del capítulo en que el inspector los había aprobado. Pero solo imagina si estuvieras en esa situación y lo aterrador que sería para ti. Algo que la mayoría de todos ya sabemos es como los creadores de series animadas les gustaría dejar secretos ocultos en sus capítulos, los cuales la mayoría de tiempo suelen ser bastante inquietantes. Pero en un capítulo de Bob Esponja, el cual lleva por título El Abismo, dentro del capítulo se nos muestra cómo Bob y Patricio, al tomar el camión equivocado, irían hacia la parte más baja del océano, el cual es nombrado El Abismo. Mediante va transcurriendo el capítulo, vemos que Bob Esponja queda atrapado en él, y Patricio sí logra salir porque alcanzó el camión. Pero dentro del capítulo podemos darnos cuenta como el camión específicamente no quería llevar a Bob Esponja, y esto se debería al conductor del camión, el cual es un personaje que ya habíamos observado en anteriores capítulos de Bob Esponja, al cual Bob suele molestar inconscientemente, y esta teoría nos comenta que realmente este personaje quería dejar a Bob en el abismo, debido a que Bob lo molestaba, a mismo lo odiaba a él, y no era mera casualidad que el autobús nunca quisiera subir, sino que realmente siempre fue plan de este pez. No olvides seguirme para más teorías como esta. Algo que la mayoría de todos ya sabemos es como los creadores de series animadas les gustaría dejar secretos ocultos en sus capítulos, los cuales la mayoría de tiempo suelen ser bastante inquietantes. Pero en un capítulo de Bob Esponja, el cual lleva por título El Abismo, dentro del capítulo se nos muestra cómo Bob y Patricio, al tomar el camión equivocado, irían hacia la parte más baja del océano, el cual es nombrado El Abismo. Mediante va transcurriendo el capítulo, vemos que Bob Esponja queda atrapado en él, y Patricio sí logra salir porque alcanzó el camión. Pero dentro del capítulo podemos darnos cuenta como el camión específicamente no quería
quería llevar a Bob Esponja, y esto se debería al conductor del camión, el cual es un personaje que ya habíamos observado en anteriores capítulos de Bob Esponja, al cual Bob suele molestar inconscientemente, y esta teoría nos comenta que realmente este personaje quería dejar a Bob en el abismo, debido a que Bob lo molestaba, a este mismo lo odiaba a él, y no era mera casualidad que el autobús nunca quisiera subir, sino que realmente siempre fue plan de este pez. No olvides seguirme para más teorías como esta. Algo de lo que muy pocas personas se percataron es sobre un secreto bastante perturbador de Don Cangrejo, pues como lo vemos en uno de los capítulos de Bob Esponja, en el cual Calamarino iría al crustáceo cascarudo, Calamardo asigna a nuestros protagonistas a diferentes tareas, entre ellos a Bob Esponja como mesero y a Don Cangrejo como chef, pero mediante transcurre el capítulo podemos observar cómo la comida de Don Cangrejo cobra vida, y entre las cosas que conforman el aperitivo, si miramos con detenimiento podemos observar que contiene un pie humano, pero si lo recordamos en anteriores capítulos de Bob Esponja, por breves instantes podemos observar que en el congelador del crustáceo cascarudo se observaría un esqueleto de un cuerpo humano, esto queriéndonos dar a entender que tal vez Don Cangrejo se alimenta de carne humana, y los cuerpos no los podría ocultar en su casa debido a que dentro de ella se encuentra Perlita. No olvides suscribirte para más teorías como esta. A lo largo de los capítulos de Bob Esponja podemos observar distintos secretos que estarían muy bien ocultos dentro de la serie, pero hay uno en especial que pasó desapercibido, y este sería que Bob Esponja tiene poderes mentales, así que permíteme explicarte por qué. Como primer ejemplo, en el capítulo de la pizza de Don Cangrejo, vemos como Bob Esponja y Calamardo al estar perdidos, vemos como Bob encuentra una roca gigante, y esta se mueve por sí sola mientras es conducida por Bob, pero casi al finalizar del episodio, Calamardo le dice a Bob Esponja que lo saque de ahí, esto indicándonos que solo Bob Esponja puede conducir la roca. Otro ejemplo de ello podría ser en el episodio en el cual Bob es puesto a prueba por uno de los antiguos cocineros del crustáceo cascarudo, sostiene una cangreburger en el aire más tiempo de lo normal, y se nos muestra cómo este realmente está enfocado en ello, mostrando incluso un rostro de gran esfuerzo. No olvides suscribirte y dejar tu like para más teorías como esta. Un secreto bastante oscuro en Bob Esponja, pues como lo vemos a lo largo de la serie animada de Bob Esponja, en distintas ocasiones se nos mostrarían cosas que realmente no tienen sentido, como por ejemplo viendo animales marinos ahogándose debajo del mar, o también como ejemplo es cuando Bob Esponja y Patricio prenden una fogata debajo del mar. Pero investigando por internet podemos darnos cuenta de un dato bastante inquietante, y este es el hecho de que las estrellas de mar tienen una alimentación bastante especial, entre ellas alimentarse de plancton y esponjas de mar, y si lo recordamos, todos debajo de fondo de bikini les cae mal o no soportan a Bob Esponja, así siendo el único verdadero amigo Patricio, el cual tampoco soportaría a Bob Esponja, y este al ser una estrella de mar solo sería amigo de Bob Esponja porque quisiera comérselo, y solo esperaría el momento indicado para hacerlo, y esta sería la verdadera razón por la cual Patricio sería el único amigo de Bob Esponja. A lo largo de la serie animada de Bob Esponja, se nos han mostrado distintos detalles y capítulos, los cuales en su mayoría tendrían un secreto bastante aterrador detrás, pues en el capítulo titulado El amigo burbuja, se nos mostraría mediante transcurre el episodio cómo Bob y su amigo burbuja realizan distintas actividades como amigos, pero en una escena en específico, Bob deja enterrado al cuidado del amigo burbuja a un pez que estaba en la playa, y Bob al dejarlo al cuidado de una burbuja, este terminaría ahogado, para que casi al finalizar del episodio se nos dijera que este realmente sí tenía vida, esto queriéndonos dar a entender que el amigo burbuja sí pudo haber salvado al pez, y este simplemente se quedó al lado de él y observar al pez mediante agonizaba y se ahogaba, esto diciéndonos que el amigo burbuja realmente lo dejó morir a propósito. El inquietante secreto de la comida en Bob Esponja, pues a lo largo de la serie animada de Bob Esponja existirían distintos detalles que pasan desapercibidos, como por ejemplo el hecho de que toda la comida en fondo de bikini serían explosivos, así que permíteme explicarte por qué, pues si lo recordamos en un capítulo en específico, cuando Calamardo se vuelve adicto a las cangreburgers, este mismo al entrar a una bóveda de cangreburgers no pararía de comer, para casi al finalizar del episodio se nos mostrara que este realmente explotó, y esto no se quedaría aquí, ya que en otro capítulo de la misma serie, cuando Calamardo piensa que Bob Esponja se comió el pastel explosivo, hace lo posible por cumplir sus últimos deseos, pero el hecho de que estuvieran vendiendo pasteles explosivos sería un detalle bastante perturbador, de lo cual hasta la fecha no habría una respuesta del porqué.